Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a don Antonio Garrido, que nos va a ilustrar esta tarde sobre algo a los que todos los que estamos aquí tanto queremos, como es nuestro Jaén. Muchas gracias a José Ángel Marín, que va a ser el presentador, y muchas gracias a los miembros de las juntas oficiales. Tener aquí las juntas oficiales casi al completo, y a todos los socios, amigos del país y amigos de Antonio Garrido, que hoy nos acompañáis. Bueno, yo creo que estamos 3 miembros de las juntas oficiales, porque no sé si saben ustedes, y si no yo se lo comunico, que Antonio Garrido en la última reunión de las juntas oficiales acordamos incorporarlo a las juntas oficiales. Es decir, que a partir de ya es un miembro que estará aquí pues ayudando al engrandecimiento de nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País, ayudando a seguir cumpliendo con nuestra función, seguir ayudando a difundir la cultura, a difundir la música, a difundir los libros, a difundir los temas de interés para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestro país. Y muy bien, y además le va a presentar el vicesecretario de las juntas oficiales, José Ángel Marín, con lo cual estamos en casa. Nada más, muchas gracias, Antonio, por venir aquí esta tarde. Yo sé que ahora ya forma casi parte de tus obligaciones como miembro de las juntas oficiales, pero esto es algo que ya negociamos, que ya hablamos, que ya fijamos la fecha antes de su incorporación. Y sin más, José Ángel, te dejo que hables de Antonio Garrido, que lo presente. Muchas gracias. Con la venia, señor director, queridos compañeros y compañeras de la Junta de Oficiales, querido Antonio Garrido, y bueno, y queridos todos, ¿no? Porque creo que hoy es una de esas tardes gratas en un Jaén que siempre es un poco hostil, y ahora de eso sí que nos va a hablar también Antonio, ¿no? De esta ciudad tan entrañable y tan hostil al mismo tiempo, que reúne el yin y el yang, el hombre nuevo, el hombre viejo, ¿no? Esa dualidad, esa dicotomía permanente. Y me corresponde a mí el honor de presentar a un amigo. Mientras subía de casa para acá y decía, oye, qué suerte presentar a Antonio Garrido, pero por otra parte me salía también el yang y me decía, pero qué difícil presentar a Antonio Garrido. Presentar a un amigo siempre es una tarea difícil y fácil a la vez, ¿no? Primero porque cuando nos conocemos, cuando hay afecto, se puede incurrir en exageraciones. Pero al hacer la semblanza de Antonio Garrido, las exageraciones siempre son por defecto. Yo voy a hacer una presentación con permiso suyo, porque para eso es amigo, como digo, una presentación un poco heterodoxa, ¿no? De esas que a mí me gustan cuando estoy en un clima agradable, ¿no? Antonio Garrido Gámez tiene el buen gusto de llamarse del segundo apellido como yo. Coincidimos en el segundo apellido y esto ya es un motivo de alegría. No es Gómez, sino que es Gámez, ¿no? Bueno, Antonio Garrido, bromas aparte, es una persona señera en Jaén. Si hubiera que definirlo, yo diría que es un hombre metódico, modesto, trabajador, inquieto, comprometido y participativo. Y esa amalgama de virtudes, de esas 6 virtudes casi teologales que él tiene y que lleva a gala, se aderezan con 3 ingredientes más, que son el que es un amante de su oficio, en el que ya lleva 50 años, ¿no? 50 años Antonio, que se dice pronto, es un amante de su oficio que siempre ha realizado con mucha seriedad, que tiene una pasión desbordante por su trabajo, y eso ayuda mucho a lo primero, al oficio. Si no le ponemos alma y un poco de entusiasmo al trabajo, yo creo que es muy difícil llevarlo a buen puerto.
Y en tercer lugar, el tercer ingrediente es que Antonio tiene algo que es necesario en esta ciudad del Santo Reino, que es el orgullo jaenero. Antonio Garrido, como digo, lleva 50 años de trayectoria profesional. Desde el año 1973 está en la brecha del periodismo, dándole a la tecla, y ha sido corresponsal, bueno, ha sido director de Ideal, como saben, ha sido corresponsal del diario El País, de ABC, de EFE, de Europa Press, ha realizado también labores radiofónicas en la COPE, en Radio Popular, en Radio Jaén, Radio Nacional, Radio Linares. Fue en su momento, tras la llegada de la democracia a nuestro país, fue jefe del Gabinete de Comunicación de la Diputación Provincial y director de la Unión de Periodistas y de la Asociación y presidente de la Asociación de la Prensa de Jaén. Además, también lo hemos podido ver en televisión, en la televisión local, en TV, en la televisión Canal 23, ¿verdad?, y en Onda Jaén. Y bueno, tiene un blog que, como sabéis, a muchos nos permite mantener la inquietud y creer que todavía se puede hacer algo, ¿no?, por esta tierra. Ese compromiso de Antonio Garrido con la tierra es un compromiso que yo diría que tiene una gran fuerza atractiva, porque a los que colaboramos de alguna manera en ese blog en Jaén donde resisto, nos arrastra cuando cunde el desánimo, pues él nos arrastra a seguir creyendo que esta tierra puede ser mejor. Además, como saben, ha sido cronista de su pueblo natal, de Ibros, y escribió un libro en el que, cuando yo era director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, tuve yo el honor también de asistir a aquel parto, que creo que fue un parto feliz, ¿no, Antonio? Y muy feliz, ¿no? Fue en el año 2015. Me parece, sí, en el año 2015, y aquello también nos sirvió para trabar una mejor relación amistosa. Y hay una cosa que a lo mejor pasa desapercibida, pero que tú seguro que tienes presente, que es cuando te encomendamos en la universidad la tarea de coordinar el Premio Natural de Jaén a Carmen Linares, ¿no? Aquel viaje que hicimos a Madrid, aquel encuentro con la gran artista y galardonada con el Premio Príncipe de Asturias y paisana nuestra de Linares, Carmen Linares, ¿no? De toda aquel periplo por el reconocimiento del Premio Natural de Jaén que otorgaba la universidad a Carmen Linares, quien se encargó de hilvanar todo aquel conjunto documental fue Antonio Garrido, y por eso yo creo que también le dio un gran prestigio al premio que se otorgaba en aquel caso, ¿no? Bueno, y para concluir, no les voy a cansar ya más, quizá él es el culpable de que yo todos los martes fustigue al personal en Ideal, porque él fue el que me abrió las puertas del periódico hace ya muchos años, diciendo, oye, escribe algo en el periódico, aunque sea torpemente, empieza a escribir algo. Y desde entonces le cogí el gustillo yo, y ahora resulta que cada martes estoy, así que le debo también a Antonio esta espinta, que dirían los italianos, ¿no? esta impronta, este impulso que me dio para hacer la gimnasia intelectual cada semana de escribir alguna cosa que tenga que ver con la realidad, y si es posible que tenga algún sentido literario. Pero bueno, la labor que ha cumplido Antonio Garrido, yo creo que por Jaén, es un poco rescatarnos, ¿no? Yo creo que Antonio Garrido es, en definitiva, a mí me rescató para esa labor, pero a todo Jaén lo rescata con ese ánimo suyo, porque él, desde luego, es un observador privilegiado de la realidad, y en este medio siglo que lleva en la brecha nos permite mirar hacia adelante todavía con algo de esperanza. Así que gracias, Antonio, por estar aquí, por ser mi compañero de la Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica, y porque nos va a hablar de Jaén, de ese Jaén real y de ese Jaén sentimental que llevamos en el corazón, ¿no? Muchas gracias, Antonio.
Muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Qué voy a decir yo de la económica? Pues, muchas veces cuando me he subido aquí a esta tribuna, pues he hecho un reconocimiento expreso a la económica, porque estoy, de alguna manera, si no, la Junta de Oficiales estaba ligado desde sus comienzos en esta última etapa. Me acuerdo mucho de Ezequiel Calatayud, con el que colaboré mucho, y luego pues con los sucesivos directores. Y más me alegro mucho de que coincida mi incorporación con esta etapa en la que la Real Sociedad Económica está teniendo una etapa de esplendor por muchas razones, y bueno, yo creo que no solamente está demostrando su fortaleza, sino que creo que es más necesaria que nunca ella y la labor que realiza. Y es un honor a partir de ahora tener la oportunidad de compartir experiencias con la Junta de Oficiales, con el director, porque me consta, y ha sido una de las razones por las que yo también me enorgullezco de estar presente, que es una familia muy bien avenida, que sabe lo que quiere y que está trabajando concienzudamente ayudando al director en esa noble tarea de seguir persiguiendo un mejor destino cultural para Jaén. Y me van a permitir, porque normalmente siempre que hay un conferenciante pues se hace un PowerPoint, se dan imágenes. Yo no es que esté en contra de eso, todo lo contrario, creo que es muy importante. Pero esta noche yo tenía un especial empeño en darle importancia a la palabra. Quería darle importancia a la palabra, porque es como si estuviéramos hablando de una cosa tan sensible como es nuestro Jaén. Y creo que estén pendientes de una imagen. Prefiero que esté Carlos III, que además es una imagen representativa que yo creo que también nos enorgullece mucho a todos, porque por lo que es y por lo que representa. Pero me van a permitir que lo haga de esta manera, que sea como una charla entre amigos en la que vamos a hablar de algo muy nuestro, como es el sentirnos y el ser de esta tierra. Y, por supuesto, quiero expresar mi gratitud a mi admirado amigo, efectivamente, José Ángel Marina. Él ha dicho, y precisamente me acordé de su persona, porque vivimos esas experiencias y porque lo admiro, él sabe que lo admiro, os lo he dicho muchas veces. Es una mente lúcida del Jaén de nuestro tiempo. Es un profesional acreditado, pero también, y por eso lo admiro fundamentalmente, porque me fijo mucho en las personas, en los hombres y las mujeres de pensamiento, lo que se dedican a pensar. Que no es decir poco, hombres y mujeres de pensamiento en unos momentos, malos tiempos para la lírica, como la canción de Golpes Bajos. Porque en momentos de crisis de valores, de ideas, de identidad, hay que señalar, y a mí me gusta hacerlo, a las personas que van de frente por la vida, que son lo que son y no pretenden ser otra cosa, ni tampoco fuerzan la realidad para someterla al yugo de su yo personal. En sus habituales artículos de opinión en el diario Ideal, comentando la actualidad con la deliciosa y perspicaz mirada de la tía Gertrudis, nos hace disfrutar con ese estilo suyo, mezcla de ingenio y de ironía. José Ángel, si no tuviera méritos suficientes, ya me ganaría desde luego por ser quesadeño ilustre. Y mi presentador de lujo en esta tarde es, permíteme que te lo diga a mi modo de ver, un personaje zabaletiano. Es decir, de esos que imprimen carácter. Pues bien, como decía mi presentador, acabo de cumplir hace pocos meses medio siglo de vida en esta ciudad. Por tanto, he seguido muy de cerca su evolución. Creo conocer también sus principales señas de identidad, permítame la jactancia, sus secretos, y el trato que le dio la historia. Por supuesto, conozco algo también sus rémoras y las facturas que el tiempo nos ha hecho pagar por una manera de ser que no nos ha favorecido a lo largo de los siglos. Por lo demás, siempre me gustó usar mi libertad de expresión, y en tantos años he escrito muchísimo sobre Jaén. Si bien he de confesarles que ahora las condiciones son menos favorables para tratar de transmitir y de buscar al menos la verdad de las cosas. Hay excesivas dependencias. Hay un ambiente que como profesional me resulta a veces
violento y decepcionante. Además, se nos ha puesto en el brete de pretender situarnos hacia un lado concreto de la trinchera. Y los que siempre quisimos ir en una línea de independencia, por entender acertada o equivocadamente que de esta manera se presta un mejor servicio al periodismo y el compromiso social ejercido por vocación, aunque cuidado, no confundir nunca con indiferencia, algunos de los que hemos gozado con la pasión por nuestro trabajo, parece que nos hemos quedado sin sitio. Y para los más sectarios podemos pasar por ser lo que ni remotamente somos. Lo repito, malos tiempos para la lírica y para el periodismo. Siempre he creído firmemente, como decía Marañón, que quienes nos hemos dedicado y seguimos enganchados al oficio, la tarea cotidiana, en mi caso, de provocar una tendencia a la acción, dando vida al lector, inquietándolo, incluso provocándolo, lo cual en sociedades locales como la nuestra debería ser obligatorio, nos encontramos con un momento por lo menos delicado. Tengo la satisfacción, eso sí, grandísima, de haber apostado por mi tierra y de estar trabajando en ella, convencido de que merece la pena. Jamás he pretendido ser su salvador, sino un sumando más por la causa. Hoy, sin renunciar a mi pueblo natal, me siento profundamente jienense. Como dice Unamuno en sus Paisajes del alma, me siento jienense de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua, de profesión y de oficio. En todo momento me ha producido una especial inquietud que Jaén aspire a lo mejor. Por eso en tantas ocasiones hemos impulsado una provocación en la ciudadanía en sentido positivo, porque pienso que hay que asumir responsabilidades, ya que, aunque lo pretendiera, no se puede dejar todo a merced de la política, porque la política, tiene también sus limitaciones. Hay espacios en el pulso de las ciudades a donde no puede llegar y ahí es donde hay que encontrar a jienenses comprometidos, a movimientos asociativos, a entidades culturales, a intelectuales, en fin, a bastante gente que tiene mucho que aportar y en general a todos los vecinos y vecinas para que esta ciudad no desafine en el concierto de la modernidad, para que no renunciemos desde la militancia ciudadana a tener un Jaén en primera división. Para Jaén siempre lo mejor y lo más grande, lo más digno, entre otras razones por una razón de egoísmo cívico. Las personas pasan, los cargos públicos pasan, la ciudad permanece. Hay quienes defienden que el retraso de Jaén empezó hace más de 500 años y creen poder justificarlo a la luz de la historia. Como meras referencias, para entrar en situación, todos sabemos que Jaén tuvo un gran esplendor en el siglo XVI. El Renacimiento se recreó en nuestra tierra y dejó un legado riquísimo del que seguimos disfrutando. Un siglo más tarde llegaría la decadencia. Con la Ilustración, en el siglo XVIII, Jaén intentará un leve respiro con el protagonismo de Carlos III, cuya influencia llega a nuestros días en este mismo centro cultural en el que estamos. En el siglo XIX, las referencias sobre Jaén nos siguen hablando de nuevos problemas, pero bueno, se intensifica la plantación de olivos y se acrecienta el asentismo del capital. En el siglo XX, al que hace poco despedimos, Jaén se enfrentó a una etapa en la que vino a menos. El caciquismo, que tuvo tanto protagonismo, resultó un factor clave para nuestra desgracia y fue el tiempo en que se perdieron muchos trenes. Por si fuera poco, la guerra civil, nefasta para toda España, lo fue muy concretamente en Jaén, donde el conflicto tuvo singular violencia y duración, y luego una posguerra triste con mucha hambre y miseria. En la década de los 50, vista la situación de Jaén, el gobierno de Franco decidió crear el llamado Plan Jaén, que ya intentaba en aquel momento lo que sigue intentando hoy, igualar a Jaén a otras provincias de España y de la misma Andalucía. Supuso avances, como se perciben ahora, pero ni las inversiones fueron suficientes ni se mejoró el desequilibrio de nuestra tierra.
Cogimos algo de fuerza en la década de los 60, la España del desarrollismo, y en los 60 y 70 se detecta un avance en la mejora de infraestructuras y servicios. En cambio, se despuebla el campo, que no es rentable, y se produce la terrible sangría de la emigración. El siglo XX representó en Jaén un cierto revulsivo desde el punto de vista de la mayor valoración de nuestros propios méritos y la tarea de algunos responsables públicos y prohombres, como el admirado Cazabán, fueron activistas del jaenerismo. Es así, en esta coyuntura, como se produce la llegada de la transición política que viví en primera persona, y dudo en si merece la pena plantear ahora, desde la distancia, una mirada personal en un libro que estoy preparando desde hace tiempo, pero tal vez no sea necesario ni conveniente. Porque lo que pretende la nueva política, el pensamiento único, es cambiar el relato. Aquello conviene olvidarlo. Los que vivimos somos ya viejos, caducos, y como tantas veces a través de los siglos, desde el poder se insta a revisar el proceso para hacerlo compatible con sus hojas de ruta. En fin, el caso es que se incorpora a la provincia a esa meta un tanto sofocada, con el arrastre pesado de muchos problemas económicos y sociales, con un olivar maltratado, con unas comunicaciones tercermundistas, con unas comarcas severamente deprimidas. A partir de los años 70 se registra una expansión de la ciudad. Se crea el colegio universitario, se remodelan las escuelas universitarias, se ponen las bases para la universidad que llegará 23 años después. A esta ciudad de servicios, con todos los centros oficiales, la seguridad social, la diputación, el ayuntamiento, etcétera, se suma la administración autonómica y la mayoría de las competencias centrales pasan ya a la Junta de Andalucía. Hoy somos una ciudad con 111.669 habitantes y una edad media de 43,6 años, 4.500 vecinos menos que hace una década, alrededor de 15.000 funcionarios, otros tantos estudiantes universitarios y en torno a 20.000 pensionistas. Y aunque algo ha llovido siempre menos de lo necesario, seguimos padeciendo lastres que va a costar mucho trabajo corregir. Alguna vez los políticos, porque son ellos quienes tienen poder para publicar en los boletines oficiales, han anunciado cheques en blanco para Jaén, pero esos cheques no se han cobrado. Nos deben muchas infraestructuras. Las crisis económicas se han notado siempre en Jaén más que en otros territorios. Y al denunciar los incumplimientos a los gobiernos triunfalistas y eufóricos, todos, y cuando digo todos quiero decir todos, nos han mirado con desdén. Los poderes, lo he conocido en mis años de responsable de medios de comunicación, cada cual a su manera, lo que esperan del periodismo, cierto que unos más que otros, es la genuflexión. La aceptación de la crítica es prácticamente residual y la crítica sigue siendo un valor intrínseco. Entiendo que no les guste, pero debe estar en el guión por higiene, por salud democrática. Durante los años que fui responsable de medios de comunicación, me impuse el deber de escribir a diario. Siento al menos que traté de no fallar, no a los poderes, no fallarle a la gente de Jaén. Les hablaba en principio de un signo de Jaén, sus planes, y ahora seguimos enfrascados en algunos de ellos, los que tocan en esta época. Superada la etapa de la discriminación positiva, que resultó ser otro fiasco durante años, y como quiera que la realidad tozuda de los datos no admitía discusión y constituye una bofetada para quienes pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino, los políticos con responsabilidades en Madrid y en Sevilla, del mismo o de distinto color, han acabado por reconocer la evidencia, que es tanto como decir de su propia derrota. No lo han dicho así tan expresa y rotundamente, pero para eso están los planes. Como jienense, muy poco que objetar a que se haga justicia y aparezcan planes para Jaén que la coloquen en el lugar que le corresponde.
aunque a estas alturas nos siga sorprendiendo que haya que recurrir a la beneficencia política. Caso, por ejemplo, del Haití, procedente de fondos europeos para zonas desfavorecidas, aunque dan a entender que el dinero sale del bolsillo de los políticos, en lugar de haber practicado, y tiempo ha habido para ello, acciones que favorecieran los equilibrios territoriales. Lo que ahora llaman cohesión, bueno, se le ha llamado siempre cohesión, y que nos coloca en posiciones marginales del furgón de cola con alguna provincia más de este país, y que ciertamente con el estado de la autonomía, que al principio resultó tan ilusionante y que logramos un día conquistar no sin dificultades, ha seguido manteniendo para nuestro mal las desigualdades de siglos atrás. Dicho de otra manera, seguimos teniendo la impresión de haber cambiado de centralismo, el madrileño por el de la Andalucía de las dos velocidades. Zapatero, el señor Zapatero, presidente del gobierno, con el en un tiempo famoso Plan Activa, al que algunos llamaron también el Plan Siglo XXI, nos devolvió un bienvenido Mr. Marshall, película de 1952, precisamente el mismo año del Plan Jaén. Era un tratado de la ilusión que se puede vender a un pueblo cuando está necesitado y es capaz de soñar a cualquier precio y a costa de la facilidad de seducción de los políticos que tienen el terreno más abonado para sus conquistas cuando los que esperan son, en esencia, un material humano noble y confiado. Incluso el pueblo era el mismo. El Jaén nuestro ha cambiado poco relativamente en lo esencial de su carácter en estas poco más de 7 décadas. Como el del Villar del Río de la película, es un pueblo tranquilo, pobre, tan rico, y lo mismo que él, muy encerrado en la rutina, siempre a la espera del maná milagroso. Después, excuso decir que los anuncios de planes han sido recurrentes, todos incumplidos hasta el día de hoy, incluido el que Juanma Moreno, en la oposición, prometió a la sociedad civil de Jaén, con la entonces plataforma Jaén Merece Más a la cabeza, en una reunión celebrada a bombo y platillo en las galerías altas de la Catedral de Jaén, año 2017, y precisamente un día como hoy, un 21 de noviembre. Y en esta hora los agentes sociales no pueden ser cómplices como muchas veces los observamos, y tienen la enorme responsabilidad de estar atentos y exigir a todos por igual. Si lo que se anuncia, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Jaén, esas 100 más una medidas del Gobierno Municipal de PP y Jaén Merece Más, el llamado Acuerdo por Jaén, al fin resulta que es bueno, permitan que salga en este momento mi vena escéptica, pero lo deseo de todo corazón, habrá que aceptarlo. No estamos para ver esos lujos de las renuncias. Lo que habrá que vigilar, en todo caso, es que a nuestra indolencia no se le sumen nuevos episodios de frustración. Pasados estos años y al más puro estilo Jaén, no digo que no se valore la importancia de poseer una universidad propia, pero está lejos todavía de poseer lo que merece y necesita: el apoyo político, social y empresarial, el reconocimiento de todos, cuando solo la universidad, adolescente le llama el actual rector, pero con 30 espléndidos años de existencia, puede poner a Jaén en el lugar que le corresponde. Y es, por lo menos, chocante comprobar que ni política ni socialmente, pero de verdad, no de palabras, sino de obra, se le ha considerado aún como la gran apuesta que es la última y definitiva esperanza de este Jaén nuestro, aplanado y todavía con escasa fe en su recurso. Una universidad que triunfa en los rankings más exigentes y que demanda apoyo financiero bastante para su crecimiento. Menos fuegos de artificio y más dinero sobre la mesa. Y la universidad es el gran instrumento para enseñar a volar a Jaén. No lo olvidemos, y contamos con la suerte, como sabe muy bien el profesor Martín Mesa, de tenerla en la Champions. La historia tiene muchos episodios que retratan bien a nuestro Jaén más que mis palabras. En este sentido, y como un ejemplo entre muchos que se podrían utilizar, hay un testimonio que data de 1878,
Cuando se celebraba un acto en Jaén Capital en el que el ministro de Fomento, que por esa época era Francisco de Boja Queipo de Llano, conde de Toreno, respondió de forma contundente a un valiente y reivindicativo discurso del director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, exigiendo, el director de la Económica, buenas comunicaciones férreas que aún hoy nos siguen faltando y que constituyen, dicho sea de paso, un estandarte del fracaso de la política y de la sociedad, de los dos, a lo largo de los tiempos. Pero bueno, decía el ministro, la locomotora no la proporcionan los gobiernos ni las influencias de nadie. La locomotora busca riquezas y elementos, y allí donde los encuentra, marcha, allí se presenta. Si algún día humea el vapor en esta vieja capital, no agradecerlo al gobierno ni a nadie, sino a vosotros mismos, que habréis demostrado que os sobraban elementos para dar vida a vuestro anhelado ferrocarril. Es una respuesta demasiado frecuente, pero bien sabemos que la espera complacida le ha jugado a Jaén muy malas pasadas. Eso y el caciquismo al que antes me refería, cuando no la falta de compromiso de tantos y tan destacados políticos como ha dado este pueblo nuestro. Jaén se ha abandonado lentamente a un carácter y una manera de ser que eran la invitación del poeta Miguel Hernández, sin duda otro enamorado de Jaén, cuando sugería abandonar la actitud de acatamiento y de silencio que solo nos estaba proporcionando ayer y hoy pesados lastres. Las terribles inhibiciones históricas son algo así como la anestesia que tiene adormecido el latir de Jaén. Y créanme, amar a Jaén también es hacer esta confesión en público. No quiere más a su tierra el que solo la piropea y únicamente tiene ojos para exaltarla. Sobre todo creo que se quiere de veras cuando se alienta una mejora, un progreso, un bienestar, cuando cada peldaño parece pequeño comparado con lo que nos resulta de justicia. En Jaén siempre hemos sido abducidos por el poder de cada momento. No hay más que mirar la historia para comprobarlo. Créanme, hay razones para pensar que es un privilegio vivir aquí, a pesar de los pesares y de las contradicciones, aunque éstas nos hagan expresar tantas veces, y es lo que yo llevo haciendo, que en Jaén no solo residimos, sino que al mismo tiempo resistimos. Me gusta la expresión del escritor Manuel Anguita cuando una vez definió a Jaén tan rica la pobre, porque representa esa imagen de la abdicación de su propia realidad. Pues es cierto que en la provincia hay muchos problemas y situaciones a las que sobreponerse, pero no se trata para nada de una tierra pobretona y sombría, a la que a vista de pájaro se le pudiera adivinar un horizonte de postración o un puesto en la UBI territorial porque se le intuyera lesión incompatible con el futuro. Tengo siempre a mano, a propósito de la resignación, para que no caigamos en errores de siglos, el elocuente texto de la carta que hace casi un siglo escribiera el entonces eminente periodista y director de Don Lope de Sosa, Alfredo Gazabán Laguna, que me gusta repetir porque es un documento real de nuestra fidelidad a la resignación, a no valorarnos en lo que somos y tenemos. Viene a decir lo mismo que antes narraba del presidente, el director de la Económica al ministro de la época, y es que decía el político al periodista: Jaén por ahora no puede aspirar a ser entre sus hermanas andaluzas una ciudad de primer orden en los aspectos de la vida material. Sería una locura soñar con algo que pudiera ser emulación de vida comercial de Sevilla, de Málaga, Granada, de Córdoba. O sea, prácticamente era una... No lo voy a leer entero porque realmente ya saben ustedes el sentido. Es una cita bella, muy sentimental, pero es un retrato en vivo de lo que ha sido Jaén. Un testimonio que hay de cientos a lo largo de la historia sobre nuestras renuncias. Espero que otras generaciones futuras, y de eso tenemos nosotros mucha culpa, somos responsables y tenemos que trabajar para que no ocurra,
no nos traten a nosotros y a nuestro atávico talante con una cierta misericordia. La realidad objetiva de la provincia de Jaén es que no le ha ido bien con su clase política. Esta es una de las claves históricas, como casi todo del victimismo jienense, que es un invento de la propia política, que prefiere la complacencia a la crítica. Jaén versus políticos es una espina clavada en el corazón mismo de una relación de abandono y de olvido. Y añado para la consideración de los políticos que se las ingenian de quedar bien con sus partidos y con Jaén, pero que en la mayoría de las ocasiones se retratan. Una breve incursión en el panorama económico. La economía mueve el mundo, como bien sabe el profesor Martín Mesa. Hubo un tiempo, ya digo por empezar a contar algunas de las cosas que quería decirles esta noche, hubo un tiempo en el que varias cajas de ahorro y también algunos bancos rivalizaban por prestar apoyo no solo de orden financiero, sino social y cultural a Jaén. Fue una fiebre de obras sociales que competían por hacerse con la clientela, pero asumiendo compromisos concretos. Aquella etapa terminó. Incluso vinieron los premios literarios que creó la General y que en su día fueron adelantados, muy adelantados, modélicos en el trato cultural al territorio. Premios que se mantienen, pero nada que ver con sus inicios. Fueron la joya de la corona. Después se decidió la creación de la Caja de Jaén, pequeña pero muy saneada. Tardó poco en verse envuelta en el proceso de fusiones, en su caso de absorción por una entidad que nos prometió en un documento que conservo lo que nunca llegó a cumplir, sin que en las instancias oficiales que podían hacerlo pidieran explicaciones de lo que el tiempo ha demostrado que fue una excusa desde los poderes con fines no conocidos. Menos mal que teníamos y tenemos a nuestra Caja Rural. Ahí está mi amigo Pepe Márquez, que ha sido un bastión de ella, que tras una adversidad que pudo sortear con el trabajo abnegado de un equipo muy competente y casi providencial, lleva varias décadas constituyendo el referente indiscutible, el gran armazón económico que sostiene con sus servicios y sus ayudas al conjunto de la provincia de norte a sur y de este a oeste. En la crisis que hemos padecido en España y en Jaén, casi todos los instrumentos financieros huyeron en estampida, mientras la Caja Rural apostó más fuerte por implicarse total y absolutamente en el territorio. El dinero de Jaén para Jaén, rezaba un viejo eslogan, y es una garantía, ojalá que nos dure mucho, ella y sus abundantes frutos. Creo que no tengo que contarles a esta altura de la conferencia la historia del Plan Colce, que nos robaron por métodos muy poco convincentes, deplorables. ¿O por qué se creen que nos dieron el CTDES? Que no se lo apunte nadie en su haber. Ha sido un logro de Jaén, pero del Jaén reivindicativo, porque nada se puede esperar de la división sociológica, los que votan y defienden su ideología sin sentido crítico, por ser vos quien soy, importando más las simpatías por las siglas, la dependencia a un partido, por legítimo que sea, que el compromiso con la ciudad a la que quieres y en la que vives. Algo va mal en cuestión de prioridades. Cuando paso revista en las redes sociales, a veces siento pena y hasta vergüenza a ver cómo nos transformamos. Y me refiero por igual a los partidos tradicionales que a los nuevos. Lo malo se aprende con rapidez. Estas firmes aseveraciones no son incompatibles con el respeto por la dignidad de la actividad política, más aún en el marco de la democracia, donde la última palabra es de los ciudadanos. Son los propios políticos los que han de ganarse el crédito por lo que hacen. Y aunque la generalización derive a veces en injusticia, es un referente de arraigado sentir. Si bien la dura crítica se convierte al fin en extraña y resignada adhesión votante. ¿Tiene Jaén, pues, lo que se merece? Pues no quiero creerlo, entre otras razones porque el planteamiento es demasiado simplista y no ayuda la ley electoral
que no ata a los políticos elegidos a sus responsabilidades con las circunscripciones. Manda la lealtad a las siglas en lugar de la lealtad a los electores. Y siempre lo digo, no se puede servir a dos señores. Lo dice el Evangelio de Mateo 6:24. En el paseo por el Jaén Real, algo simbólico porque sería imposible en el curso de una conferencia entrar en el detalle, podemos empezar por el paseo de la estación, absolutamente despersonalizado, la vía más importante de Jaén, esperando 12 años a un tranvía que, cuán largo me lo fiáis, ya va por el 2025, y da pena en ver en qué hemos convertido la principal arteria de la ciudad. Ahí tenemos el edificio del Museo Íbero, inaugurado en 2017, el 11 de diciembre, va a hacer ya 6 años, por un capricho personal de la entonces presidenta de la Junta, doña Susana Díaz, pero que sigue siendo un museo sin museo, es decir, un centro multiusos para el que se ha pedido que esté a la altura del Picasso de Málaga, por pedir que no quede, y me alegraría que así fuera. Y un poco más abajo, una estación de ferrocarril que es otro monumento a la inacción, al desinterés, por llamarlo de una forma suave, de todos los gobiernos para Jaén. Trenes propios del siglo pasado, que son noticia un día sí y otro también, por la deficiencia de sus servicios. Y luego está el emblemático edificio del Banco de España, del ilustre arquitecto Rafael Moneo, esperando que el ayuntamiento, con buen sentido creo, tenga el fin de convertirlo en un centro de referencia para las nuevas tecnologías. Me parece, insisto, un buen destino. En esta céntrica vía y en sus alrededores hay, además del Moneo, edificios notables, representativos de distintas expresiones arquitectónicas. Por ejemplo, las viviendas protegidas, el grupo construido en la década de los 40 a la sombra del fallido plan de Ensanche, siendo alcalde el médico don Juan Pedro Gutiérrez Higueras y arquitecto don Luis Verges Martínez. Otra asignatura pendiente, Iván, o la misma estación de autobuses que ignoramos qué harán con ella y si alguna vez se llevará a cabo el proyecto de una intermodal que la última vez que nos la prometieron fue en 2010. Después, silencio sepulcral. Es más, parece que da miedo a los gobernantes pedir para Jaén. Tenemos ese complejo de inferioridad tan interiorizado que cómo se nos va a ocurrir exigir que hagan en Jaén lo que hicieron en otros lugares. Me refiero a soterrar la estación si hiciera falta. Lo cierto es que en Jaén transigimos mucho. De este modo se puede aceptar que en los últimos 25 años se hayan perdido en la provincia el 95% de los trenes. Y es que hay que darlo todo bien mascado. Pueden salir a la calle 2.000 personas buscando soluciones para una empresa como el Real Jaén, por emblemática y centenaria que sea, con todos mis respetos, pero del ferrocarril nos quejamos todos, pero dejamos que solo se ocupen unos pocos. Coincido con el ilustre arquitecto don Luis Verges Roldán en que podíamos tener una ciudad más bonita. Debimos cuidarla. Yo asistí muy joven, era yo un proyecto de periodista, con ojos de incredulidad, pero observando a un Jaén indiferente y pasivo al espectáculo denigrante de la actuación de la piqueta en el vecino Teatro Cervantes. Dios les perdone a los responsables aquella traición a la ciudad. Otros golpes pudieron frenarse. De algunos episodios tuve conocimiento en mis charlas con el doctor Diego Jerez Justicia o con el gran jaenero Manuel López Pérez. Tenemos el Jaén que tenemos, el que nos han legado, y nuestra obligación y responsabilidad es dejarlo a las generaciones que nos sucedan más hermoso. Esa impresionante plaza de Santa María, la más importante de Jaén, es en la que se hicieron obras que con el tiempo no creo que hayan dado el resultado que se esperaba. Muchos sentimos, porque yo también estoy entre ellos, nostalgia de su antigua imagen. Bien es verdad que se ha ganado en vistosidad de la fachada de la catedral, pero la imagen anterior era impresionante. Magnífico también el castillo Mirador y la emblemática cruz que las distingue.
Singulares nuestros barrios, unos más cuidados que otros. Es un placer para los sentidos, por ejemplo, pasear por el Almendral y percibir entre exclamaciones de gozo la implicación de los vecinos por poner a su barrio el escaparate, dando un grandísimo ejemplo. Por favor, espero y deseo que el nuevo edificio sanitario en la Alameda no nos prive de esas vistas tan preciosas que forman parte del imaginario de generaciones, como el parque del seminario, que es otro rincón especial. Me gusta Jaén con sus virtudes y sus defectos. En unos casos porque lo hemos heredado así y en otros porque no hemos sabido hacerlo mejor. Los jienenses, yo desde luego, tenemos algunas espinas clavadas. Una es el casco antiguo y otra es Jabalcuzo. Siempre he dicho que pasará a la historia el alcalde que consiga prestarle a estas dos zonas que forman parte del alma de Jaén la atención que se merecen. A todos se les llena la boca con el casco antiguo, pero la verdad es que se ha ido despoblando y los planes para revitalizarlo no llegan con la urgencia que se precisa. Algunos hemos propuesto, aparte de una verdadera apuesta con la participación de todas las instituciones, de una vez la presencia de la universidad en la zona. Una facultad, sí, ya sé que tenemos un campus homogéneo, ejemplar en su tipología, pero para cambiar hay que apostar sin miedo y con coraje. Y Jabalcuzo es lo que pudo ser y no fue. Se fumó el sueño ilusionante de Prado y Palacio, aunque Prado y Palacio fuera parte interesada, pero Prado ya merecería una conferencia aparte. La democracia no ha hecho nada serio por recuperar Jabalcuzo. Si acaso, lo que ha hecho es alejarlo de esa aspiración también frustrada. Por supuesto, me cuento entre los jienenses enamorados de nuestras impresionantes cumbres, dominada por el Cerro de Santa Catalina, alfa y omega de la ciudad, su referente, y tenemos el deber de recuperarlo, hacer que mire más a Jaén. Ya lo hace sobre todo a la catedral, y también que a Jaén no lo pierda de vista ni le dé la espalda. Muchos visitantes se sorprenden de este diálogo urbano tan emotivo y comparto la afirmación del escritor de la tierra, Salvador Compán, cuando dice que hay algo en la tipología de la ciudad que la hace didáctica y memorable. Y el entorno periurbano es único, y la Sierra de Jaén, ¿qué les voy a decir? Lugares hermosos, pero hay que seguir dándoles valor, sacarlos de la lista de espera, porque deben ser lo que fueron en otros tiempos. Por encima de todo, lo que tiene que calar es nuestra vocación de ciudad, y estamos también obligados a ayudar a los políticos, especialmente a los alcaldes. Creo que esto le viene bien a nuestro actual regidor, Agustín González, noveno alcalde de la democracia, a seguir soñando la ciudad y a convertir en realidad los mejores sueños. Por cierto, las sinergias de Málaga son una buena hoja de ruta. Si hay que unirse, que sea con los mejores. Rafael Moneo, al que antes me referí, tiene señalado que la ciudad podría considerarse la contribución más valiosa que ha hecho la arquitectura a la humanidad. Pues eso, la queremos como es, pero abogamos por hacerla más habitable, más humana y sostenible, que sea esa bella ciudad de luz que reza el vibrante himno a Jaén. Dice un icono de la arquitectura, como es Le Corbusier, que la arquitectura debe ser la expresión de nuestro tiempo. Y Octavio Paz posee una definición hermosísima. La arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. En efecto, tienen que convivir lo viejo y lo nuevo en perfecta armonía. Solo me agradaría poner una condición, la que expresa la llamada madre del modernismo estadounidense, Georgia O'Keeffe. La mayor parte de la ciudad corre tanto que no tiene tiempo de mirar flores. Quiero que las miren, lo quieran o no. Abogo, por tanto, por un planeamiento urbanístico, porque es indispensable para recrear un modelo de ciudad a medio y largo plazo. Pensando en quienes la habitamos, hay que apostar por la ciudad ideal y a los alcaldes que nos juzgue la historia. Espero que podamos ver cómo encajan en la ciudad nuevos proyectos recurrentes, algunos desde hace décadas.
la ciudad sanitaria, la ciudad de la justicia, importantes para ser una verdadera capitalidad y locomotora de toda la provincia. Y en tiempos en los que tanto se anhelan las empresas tractoras, la llegada del CTD es un compromiso político que ya parece irreversible, y la prueba del 9 de que eso es así es que la infraestructura cuenta ahora con la participación activa del Ejército y de la propia universidad, y ambos son de fiar. Si todo sale como se nos ha presentado, en el plazo de pocos años puede que nos haya tocado la lotería, porque este centro de experimentación y desarrollo puede crear mucho empleo formado en nuestra propia universidad. Soñemos que es gratis, pero como siempre digo, tenemos derecho a la esperanza. En este paseo por el Jaén Real, ahora brevemente en la memoria, es triste comprobar cómo no hay una postura común para poner a Jaén en el sitio que le corresponde, y en cambio asistimos cada día al espectáculo de las dos verdades de Jaén, que se corresponde con las que se perciben desde el poder y la oposición. Da igual quién sea el poder y quién sea la oposición. Con lo bueno que sería para Jaén verles unidos a favor de la universidad y su progreso, en el consenso para conseguir mejores infraestructuras, comunicaciones fluidas, carreteras decentes y trenes de este siglo. Es inaudito que se nos haya condenado a este ostracismo ferroviario. No voy a hacer alusión al AVE que tanto se nos ha prometido y que ayer supimos que se ha vuelto a licitar el estudio, que durará otros 15 meses y así sucesivamente. El AVE nos va a coger muy lejos. La desconfianza en nuestra propia riqueza ha sido una constante desde siempre en el discurrir de la provincia y se ha dejado notar prácticamente en todo aquello en lo que se ponían en juego los grandes intereses y las legítimas aspiraciones, pero empezando por el olivar, que es el emblema de la economía jienense. Y mucho más que eso, es un símbolo de nuestra cultura milenaria, con sus inconfundibles cara y cruz. Ahora estamos con la cruz a cuestas, la sequía, pésimas cosechas y el debate de los precios, unas veces por defecto y otras por exceso, como ahora. Y el olivar define mejor que nada el espíritu jienense, es la cara real de una comunidad, de una sociedad acomodaticia a la espera de los manás del cielo. Cuánto la debemos al campo y a los buenos olivareros, aunque nos quede el reto permanente de liderar el mercado y de tener una excelente comercialización. Pues bien, cuánto hay que lamentar esos enfrentamientos, porque no es posible que una OCM antes y una PAC ahora resulte buena para unos y mala para otros. No se entiende que los políticos de Jaén jueguen con las cosas de comer y ni siquiera para esto se pongan de acuerdo en lo que de verdad es beneficioso para la provincia. De hecho, los políticos se atreven a recordarnos, y esta sí es una verdad irrefutable, que el PIB de la industria, bueno, no hace falta que lo digan los políticos, lo sabemos todos y sobre todo las autoridades en materia económica, como el profesor Martín Mesa, que el PIB de la industria es superior al PIB de la agricultura, una realidad que es un tanto desconocida. Tan rica la pobre, pero cierto, Jaén no es solo olivos. En este paseo por el Jaén Real, al recorrer la ciudad a pie, a pesar de sus cuestas, me invade la melancolía del Jaén que pudo ser y no fue. Jaén sería distinta de haberse realizado el proyecto de la prolongación de Bernabé Soriano, esta emblemática calle en la que nos encontramos. No podemos mirar hacia atrás, pero sí estar alertas para que no se estropee más el armazón urbano. Me gusta el nuevo bulevar que se construye en la carretera de Granada para acercarnos a Ifeja y a las infraestructuras deportivas. Me gusta también el bulevar que se construyó en la prolongación del paseo de la estación,
fue una de las obras modernas más interesantes, un pulmón verde que fue una gran conquista. Por supuesto, la institución ferial ha sido uno de los logros históricos para aumentar la autoestima y poner en el escaparate la realidad más optimista de Jaén, incluida la Expoliva, que acaba de cumplir 40 años y ha demostrado que somos capaces de hacer una gran feria sin complejos y para todo el universo olivarero. La política ha ido aplazando sus exigencias para Jaén. El primer reto era el 2000, después el 2020, ahora vamos por el 2031, después vendrá el 2050. El 2050, por cierto, es el año en que terminaremos de pagar, siendo muy optimistas, la hipoteca por la ruina económica del ayuntamiento, que finalmente nos repartiremos entre todos como buenos hermanos. Hemos tenido ministros, consejeros, gente con poder real, y es verdad que hay logros en este periodo de la democracia, sería absurdo negarlo. La propia universidad es el más relevante, aunque hace poco me enteré que estuvimos muy cerca de quedarnos fuera. Y esto no ocurrió porque un señor de Jaén, con el que siempre estaremos en deuda, Antonio Pascual Acosta, se plantó y le dijo a Manuel Chávez: por ahí no paso. Esta historia no se conoce, pero yo se la puedo contar a ustedes en otra oportunidad, cuando quieran. Tampoco se acordaron mucho de nosotros en los fastos del 92. La exposición del Renacimiento, de la que nunca más se supo, la remodelación del Darimelia, que se hizo de aquella manera, y el Polideportivo de las Fuentezuelas, que también se hizo de aquella manera. Otras provincias obtuvieron grandes logros, pero Jaén apenas un trocito de aquella enorme y simbólica tarta. Esa distancia no recorrida entre los dichos y los hechos. Hubo una fecha clave para remover conciencias, fue el 14 de febrero de 2021. Salimos cientos de personas a la carretera con el resultado de sociedad civil 10, políticos 0. Era uno de los peores momentos de la historia reciente, en la que también hemos pasado el calvario de la pandemia. En la provincia casi 1.700 paisanos fallecidos. Esta es la cifra del drama a día de hoy, se la recuerdo para que no la olvidemos. En esa masiva caravana reivindicativa se produjo la más contundente respuesta social contra el olvido, promovida por Jaén Merece Más, hay que recordarlo, partido contra el que algunos se muestran ahora implacables sin concederles el beneficio de la duda, cuando en su momento fueron los que forzaron la reacción política y despertaron a la ciudadanía de su prolongada siesta. No confíes amor a Jaén cuando lo que provocas es choque de trenes y desunión. La política tradicional desacreditó a la rebeldía cívica porque le interpelaba, obligándole a salir de su zona de confort. Por supuesto que creo mucho en el Jaén de las oportunidades. Y además siento que hay que extender más esta realidad, porque con frecuencia se tiene conocimiento de empresas, sociedades que apuestan por Jaén, incluso de jienenses que vuelven a su tierra para invertir y crear riqueza en ella. Hay un Jaén de la esperanza y del progreso, no suficientemente conocido, sus parques tecnológicos y cada vez más capacidad de emprendimiento. El gran inconveniente de cara al futuro para dar vuelo a Jaén siguen siendo sus comunicaciones, como ya he apuntado. Y algo que pasa inadvertido y tiene una importancia nuclear, la electricidad. Jaén está considerada un desierto eléctrico, pero las soluciones por el momento ni están ni se le esperan y es un freno para las grandes empresas que se quieran instalar en el territorio. Que un tren tarde 5 horas en un trayecto de 300 kilómetros en pleno siglo XXI, que es lo que le ocurre a los trenes de Madrid a Jaén, que yo lo he visto y lo he comprobado y lo he sufrido, lo he padecido, ¿es o no es un castigo? Para algunos el progreso tiene que ser limitado, medido, controlado, y la política es una continua fuente de promesas. Recordarán el tan famoso puedo prometer y prometo. El himno de la provincia de Jaén, el himno, pudiera parecernos cuando lo entonamos tan eufóricos y entusiastas
que el poeta del pueblo Miguel Hernández estaba plácidamente recitando, como suelo decir, a las florecillas del campo, cuando lo que hacía de verdad era pedir a los jienenses que no fuéramos dóciles, esclavos, decía él, y que nos levantáramos contra las injusticias. Pues nada, parece que era todo lo contrario, que se salía el hombre al campo y se enardecía viendo lo bonita que era Jaén. Era grande y además visionario. En nuestro caso también, hartos de estar hartos, haremos bien en asumir una oportuna frase de un periodista que además era político. En una democracia de verdad, el pueblo no debe conformarse con elegir a sus gobernantes, debe también gobernar a sus elegidos. En definitiva, creo que el mensaje que conviene transmitir en esta hora de Jaén es que no podemos vivir de la santa resignación ni esperarlo todo de los acuerdos, de los consejos de ministros o de los consejos de gobierno o de los plenos municipales, aunque obviamente nos va también mucho en ello y hemos de reclamar lo que en justicia nos corresponde. Brevemente voy a entrar ahora porque, bueno, esto le digo que podemos estar aquí 3 días hablando de Jaén. Al Jaén sentimental lo voy a hacer con mucha brevedad. En el pregón de la Feria de San Lucas, el día 10 de octubre de 2003, hace ahora 20 años, ha hecho ahora 20 años, sugerí que recuperar y alimentar nuestra identidad debía ser prioritario. Hablaba de la catedral. Soy un enamorado de la catedral, como creo que todos ustedes saben. En concreto, señalando que la deberíamos valorar y defender más ardorosamente. Me he preguntado, dije en aquel pregón, cómo sobre la catedral de Jaén, el gran orgullo de la ciudad, no se nos ha ocurrido, cómo no ha estado alguna vez en la mente de alguien proponer a nuestro primer monumento o al conjunto que la preside como patrimonio de la humanidad. Me satisface que poco después se produjera una iniciativa política municipal de la concejal doña Cristina Nestares, que es lo mejor que ha pasado por esa concejalía para los que tenemos memoria. Y pensé que había llegado la hora del reconocimiento a nuestro monumento. Aún no he perdido el optimismo, 20 años después, en que alguna vez podamos conseguirlo, aunque también pienso que se ha perdido demasiado tiempo dejando enfriar el sentir ciudadano que fue ejemplar. Qué importante es para una ciudad y para su gente tomar conciencia de lo que se tiene. Tendríamos que dar importancia y valor a los muchos exponentes que nos dan mérito y que reclaman nuestra atención. El peligro del viejo Jaén lo hemos visto agravarse con el derrumbamiento de los que parece que nos hemos olvidado. Claro que también hay ejemplos restauradores con los que quedarse. El castillo de Santa Catalina, el viejo hospital de San Juan de Dios, la iglesia de la Magdalena, el archivo histórico, el palacio del conde de Villardón Pardo, la recuperación de los baños árabes, el palacio de la Diputación, el palacio de cultura de la calle Maestra, los baños del Naranjo, a lo que últimamente se han sumado los hallazgos en la antigua iglesia de San Miguel, y queda pendiente Santo Domingo, con promesas incumplidas, y Marroquíes Bajos, que desde hace casi un cuarto de siglo nos prometieron que lo iban a convertir en un hermoso parque arqueológico, y es otro incumplimiento. Pero sí, sin dudarlo, el mejor capital de Jaén es su patrimonio cultural. Otro gran parque para cultivar la memoria de la ciudad tendría que haber sido ya el cementerio decimonónico de San Eufrasio, que se cae a pedazos. Hasta hace poco era propiedad de la Iglesia, que lo cedió a la ciudad, pero la Junta, siempre tan generosa de Jaén hace ya bastantes años, declaró al viejo camposanto bien de interés cultural. Y da vergüenza pasear por el recinto, en el que se calcula que están enterrados 20.000 jienenses, entre ellos personajes populares, aparte, claro está, de tantas víctimas del odio de una guerra incivil que murieron en el campo de batalla de las ideas. Que nuestros antepasados perdonen a los políticos tanta insensibilidad y desprecio a la memoria colectiva de todo Jaén. En fin, hoy podemos poner muchas cosas en el escaparate: el magnífico premio Jaén de piano, la programación cultural de la ciudad, el ejemplo, insisto, de esta Real Sociedad Económica, la trayectoria del Instituto de Estudios Jienenses,
y muchas iniciativas oficiales y particulares. Por supuesto, el Festival de Otoño, que también nació gracias a la iniciativa de Cristina Nestares. Tenemos una Semana Santa de lujo, unos atractivos turísticos y un conjunto patrimonial cada vez más valorados. Podemos también presumir de jienenses ilustres, de leyendas y de misterios. No nos hemos vendido bien, es cierto, pero a lo largo de los tiempos, y aún hoy siguen vivos y coleando, los tópicos no han sido precisamente unos aliados de la mejor causa de esta provincia. Además, algunos escritores, sobre todo los viajeros románticos del XIX, pasaron por aquí de mala gana, mal informados, tal vez cansados de sus viajes, y despotricaron con saña, claro que con la complicidad de gente de la nuestra. Hoy ese paso de caravanas es una nueva y atractiva marca, Jaén Paraíso Interior, conocida en todo el mundo, sobre todo gracias a su creadora, la Diputación. Este Jaén no puede ser llave y puerta sin ser al tiempo plenamente andaluza de hecho y de vocación. Por algo el recordado cronista Luis González López llamó de Peñaperros la puerta de la felicidad. Frente a los nacionalismos excluyentes, frente a los nacionalismos que tratan de fragmentar, nosotros siempre hemos estado por una Andalucía fuerte, con sus 8 provincias al unísono, con la misma voz y el mismo impulso para sumar a una España única, donde se respeten las singularidades de los territorios, pero donde no se establezcan divisiones ni discriminaciones. Hay que ver cuánto nos duele Jaén, y sin embargo muchos no seríamos capaces de respirar fuera de este ámbito. Algo hay en el alma de Jaén que nos llena. No creo que fuera casual que el general de Gaulle escogiera el parador de Jaén para escribir parte de sus memorias, o que tengamos en la historia de nombres jienenses que fueron célebres por sus obras. Pienso en este momento en el poeta Bernardo López, el autor de la Oda al 2 de mayo, «Oigo, patria, tu aflicción». En fin, una reflexión silenciosa de Ortega Sagrista puede revelar el carácter de Jaén, de la misma manera que un texto de Juan Eslava, de Emilio Lara, de Ramón Guisá y de tantos otros buenos escritores, los versos de Javier Cano, de Martín Lorenzo Paredes, de María Ángeles Solís y otros muchos, proyectan de distintos modos a este pueblo. O con el canto a Jaén de Federico de Mendizábal se desnuda el alma grande de Jaén. O en las notas de ese mismo himno y en el de nuestro Padre Jesús, que el talento del maestro Emilio Cebrián y el corazón y el sentimiento de los jienenses ha universalizado. Todas las culturas han dejado la impronta de su afirmación jaenera, desde el origen de la ciudad hasta nuestros días, desde el moro Alí, que se recreó con la construcción de sus baños y se dice que vivió en Jaén y quiso quieto y pacíficamente, hasta el propio condestable Miguel Lucas de Iranto. El sentimiento de emoción al dejar la ciudad, donde más bellamente lo he visto expresado, es en la despedida de un predicador musulmán tras la conquista de Fernando III. Te digo adiós, mi Jaén, te digo adiós y derramo mis lágrimas como se dispersan las perlas, y yo no quiero separarme de ti, pero así es la sentencia de los tiempos. Entre una larga relación de esos nombres que constituye otro patrimonio de Jaén, aparece con luz propia el de Hasdai y Saprut, al que relativamente hace poco, y en gran medida gracias al entusiasmo de Rafael Cámara, un jienense de pro con el que la ciudad está en deuda, al frente de la asociación Juventa, hemos empezado a conocer como Ben Saprut, una figura del siglo X, al que algunos apuntan como el más ilustre jienense de todos los tiempos, una personalidad señera del Califato de Córdoba y, por lo que dicen los historiadores, un genio de la diplomacia, la medicina y las letras. Para nosotros, muy presente y centro de nuestra empoderada judería. Por lo que se refiere a nuestra condición de jienenses, no debemos permitir, y en esto estoy convencido de que todos estamos en una misma sintonía, que Jaén deje de ser Jaén. En un tiempo de cambios y de transformaciones, en el que otros lugares imponen o tratan de imponer sus modas, sus conductas,
se debe hacer un esfuerzo para que lo nuestro brille siempre con luz propia, nuestros patrimonios más queridos, las imágenes de nuestra devoción, nuestras costumbres y tradiciones. Y sobre todo tenemos que conseguir entre todos, en este siglo XXI, otra especie de siglo XVI, un nuevo renacimiento que recuerde y manifieste el gran auge que entonces experimentó la ciudad, de modo que no viva de recuerdos, sino de hechos, no de sensaciones, sino de realidades y de ilusión. En definitiva, señoras y señores, amigas y amigos, que Jaén siempre sea Jaén como la queremos nosotros, como afirmación de que sus más recios valores no claudican y que la ciudad pasará por malos momentos, pero nunca le faltarán ganas ni personas para trabajar por ella con entusiasmo. Por eso invito de un modo muy especial a cuidar y mimar nuestras raíces, la identidad y el referente de lo mejor de nuestro patrimonio. Para esta capital del antiguo Santo Reino solo deseo mucho futuro, pues creo haber expresado hasta aquí el dolor que me causa y lo mucho que la quiero, y de que, aunque resisto, lo hago a sabiendas y a pesar de todo, siempre agradecido por ese gran tesoro que es el paisaje y el paisanaje de Jaén, al que estamos unidos por ese amor a nuestra manera y con su gente, en especial con su gente sencilla, lo mejor sin duda que merece enfrentarse a un Jaén mejor. Esto no lo puede hacer la inteligencia artificial. En esto radica el sentimiento. El escritor Baltasar Gracián, en su famoso oráculo, enseña a ser cauto cuando hay que serlo y a ser intrépido cuando las circunstancias así lo aconsejan. Prefiero ser intrépido a ser desleal con mi tierra. Con Jaén hasta la muerte. Muchas gracias. Un poquito, sin palabras. ¿Qué? Me he pasado un poquito, pero... No. Podíamos haber estado un cuarto de hora más. O una hora. Yo no sé si alguien quiere decir algo, es difícil, ¿no? Si alguien quiere decir algo... No ha dejado resquicio. No ha dejado, eso es lo que he dicho, no ha dejado nada para que te preguntemos. La segunda parte. Bueno, pues, da para mucho. Enormemente. Afortunadamente, digo por quedarnos con lo positivo, porque yo creo que lo que sí podemos lo que compartimos todos es el amor a Jaén. Luego, de la renuncia y de los demás, bueno, pues tenemos que entonar también, todos tenemos que entonar, yo el primero, el mea culpa, pero creo que queremos a Jaén y que tenemos que hacer todo lo posible por potenciarla, por fortalecerla. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, sobre todo para dejarla a las generaciones que nos sucedan con mucho más fuerte y con mucho más futuro, para que nos recuerden de manera agradable, no desagradable como nosotros recordamos a los que han hecho tan mal a Jaén. Difícil, ¿verdad? Difícil, después de estos siglos y después de lo que nos ha contado, tener esperanza. Pero no las vamos a perder y vamos a seguir luchando, cada uno desde nuestra parcela, ¿verdad? Nosotros aquí por la cultura. Pues nada, quedamos citados para los sucesivos actos culturales y efectivamente Antonio nos tendrá que dar la segunda parte de la conferencia. Muchas gracias otra vez, Antonio. Muchas gracias. La segunda parte ya iba.